Mi hijo Fernando me llamó 23 veces en una sola tarde. Papá, no hagas eso. Papá, por favor, detente. Papá, ¿podemos hablar? Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Todo había comenzado una semana antes, en el Día del Padre, cuando le regaló a su suegro un coche de 45.000 euros y a mí un par de sandalias de 20. Sí, escuchaste bien. Sandalias de 20 euros. Mientras su suegro, Tadeo Macedo, recibía las llaves de un reluciente BMW negro. Yo, Ernesto Vasconcelos, el hombre que había criado a ese muchacho desde los 5 años, recibía un par de sandalias de plástico azul en una bolsa de papel arrugada. Pero déjame contarte exactamente cómo sucedió todo, porque lo que hice después los dejó a todos en shock. Era domingo por la mañana cuando Fernando me envió aquel mensaje. Papá, pasa por casa después del almuerzo. Tengo algo para ti. Pensé que sería, como siempre, una comida en familia. Quizás aquel reconocimiento que había esperado durante años. Qué ingenuo fui. Me levanté temprano esa mañana, como siempre hago. A mis 72 años, el sueño ya no es el mismo. Me afeité con cuidado. Me puse mi camisa blanca favorita, aquella que Fernando me había regalado años atrás, cuando todavía le importaba lo que yo pensaba de él. Incluso me puse un poco de aquella colonia que mi difunta esposa tanto elogiaba. Pasé por la panadería de la esquina y compré aquel pastel de chocolate que tanto le gustaba cuando era niño. Doña Marta, la dueña, me sonrió como siempre. Para el Día del Padre, ¿no es así, don Ernesto? Me preguntó si Fernando había preparado algo especial para mí. Claro que sí, respondí, sintiendo un calor en el pecho que pronto se transformaría en hielo. Llegué a su casa con una sonrisa en el rostro, cargando el pastel con tanto cariño como si fuese el regalo más valioso del mundo. La puerta estaba abierta y escuché risas que venían del patio, risas que no me incluían. Caminé hacia atrás y lo que vi me partió el alma en 1000 pedazos. Allí estaba mi hijo, de 35 años, entregando las llaves de aquel BMW negro y reluciente a Tadeo, su suegro, un coche que fácilmente costaba 45.000 euros. El mismo dinero que yo había usado para pagar sus estudios de ingeniería, el mismo dinero que gasté cuando estuvo sin trabajo durante 8 meses. ¡Feliz Día del Padre, suegrito! Gritaba Fernando mientras Tadeo abrazaba a mi nuera, Fernanda Macedo. Todos reían como si fuera lo más natural del mundo. Yo me quedé allí parado, como una extraña en la celebración de mi propio hijo, viendo cómo el hombre que había criado a ese muchacho desde los 5 años era completamente invisible. Tadeo acariciaba el capó del coche como si fuese oro puro. «Ay, hijo, no debiste gastar tanto dinero conmigo», decía con una sonrisa de oreja a oreja, aunque sus ojos brillaban de satisfacción. Fernanda sacaba fotos desde todos los ángulos, ya planeando presumir en sus redes sociales. «¡Qué yerno tan generoso tengo!», decía mientras grababa vídeos. Y Fernando, mi propio hijo, resplandecía de orgullo, como si acabara de conquistar el mundo. «Es que usted lo merece, don Tadeo. Usted siempre fue como un padre para mí». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, como un padre. Y yo, ¿qué era entonces? Finalmente me vieron. «Papá, llegaste», dijo Fernando, como si recién se acordara de mi existencia. Se acercó con una pequeña bolsa de papel arrugada en la mano, el tipo de bolsa que dan en tiendas baratas. «Toma, esto es para ti». La bolsa no pesaba nada, absolutamente nada. La abrí despacio, tratando de mantener la compostura frente a todos los invitados que ahora me miraban con curiosidad. Dentro encontré aquellas sandalias de plástico azules y un billete doblado. Las sandalias aún tenían una etiqueta que decía 19,99 euros. La nota era aún peor. «Papá, sé que no te gustan las cosas caras. Espero que estas te duren mucho tiempo. Feliz Día del Padre. Con cariño, Fernando». El silencio fue ensordecedor. Todos me observaban esperando mi reacción. Tadeo seguía acariciando su coche nuevo. Fernanda había dejado de sacar fotos. Y Fernando me miraba con aquella expresión que decía, «Deberías estar agradecido». «Gracias, hijo», logré decir con la voz más tranquila que pude encontrar. «Son muy bonitas». Pero mientras sostenía aquellas sandalias baratas en mis manos, algo se rompió dentro de mí. No fue rabia lo que sentí, no fue decepción, fue algo mucho más profundo. Fue el momento exacto en el que me di cuenta de que, para mi propio hijo, yo valía exactamente 19,99 euros.
Me quedé allí parado, viendo cómo todos volvían a rodear el BMW, como si yo fuese un mueble más del patio. Tadeo ya estaba sentado en el asiento de conductor, ajustando los espejos, probando el sistema de sonido. ¡Qué sonido increíble, hijo! Gritaba mientras la música llenaba todo el barrio. Fernanda subió al asiento de pasajero y comenzó a transmitir en vivo por Instagram. Miren lo que mi marido le regaló a mi padre en el Día del Padre, un BMW último modelo. Los comentarios empezaron a llover. ¡Qué lleno generoso! Tu papá se sacó la lotería. ¿Quién tuviera un yerno así? Y allí estaba yo, con mis sandalias de 20 euros, siendo completamente ignorado por mi propio hijo en el día que se suponía debía celebrarme. Pero si ellos supieran, si tan solo supieran todo lo que yo había hecho por ese muchacho. Cerré los ojos por un momento y los recuerdos llegaron como una avalancha. Fernando tenía 5 años cuando su madre murió en aquel accidente. 5 años. Y yo me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Recuerdo sus primeras noches llorando, llamando a su madre. Recuerdo cómo me abrazaba tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Trabajé turnos dobles en la fábrica durante 10 años. 10 años sin vacaciones, sin descansos, sin una sola queja. Todo para que Fernando pudiera tener lo que necesitaba. Cuando cumplió 16, quería una bicicleta de montaña. No cualquier bicicleta, una específica que costaba 800 euros. Yo ganaba 1.000 euros al mes, pero se la compré. Comía arroz y frijoles durante 2 meses, pero él tuvo su bicicleta. Cuando terminó la secundaria, quería estudiar ingeniería en la universidad privada más cara de la ciudad. Papá, ahí está mi futuro, me dijo. El costo era de 30.000 euros al año. Vendí el coche de su madre, aquel Civic azul que ella tanto amaba, para pagar el primer año. Trabajé como vigilante nocturno además de mi trabajo normal para pagar los otros 3 años. Cuando se casó con Fernanda, necesitaba 15.000 euros para la boda. Papá, solo me caso una vez. Eso me dijo. Hice un préstamo personal que todavía estoy pagando. Cuando compraron su primera casa, les di 10.000 euros para la entrada, más 5.000 para los muebles, más 3.000 para el aire acondicionado, más 2.000 para la cerca de patio. Cuando Fernanda quedó embarazada y perdieron al bebé, pagué todos los gastos médicos que el seguro no cubrió. Cuando Fernando perdió trabajo hace 3 años, no solo pagué la hipoteca durante 8 meses, 2.000 euros mensuales, sino que también llenaba la despensa semanalmente, 500 euros. Fernanda siguió yendo a su salón de belleza, siguió comprando ropa cara, siguió viviendo como si nada hubiera pasado. Y yo seguí pagando todo sin decir una palabra. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada aniversario de bodas, era yo quien llegaba con el regalo más caro. No porque me sobrara el dinero, sino porque pensaba que así demostraba mi amor. Pensaba que así mi hijo sabría lo importante que yo era para él. Pero ahí estaba yo, viendo cómo ese mismo hijo le daba a un hombre que conocía hacía apenas 5 años un regalo que costaba más de lo que yo ganaba en un año entero. Papá, ¿estás bien? La voz de mi nieta Noemí Vasconcelos me sacó de mis pensamientos. Tenía 16 años, la misma edad que Fernando cuando le compré aquella bicicleta. Era la única que había notado mi silencio. Sí, mi amor. Solo estoy admirando el coche nuevo del abuelo Tadeo, mentí, intentando sonreír. Noemi me miró con aquellos ojos inteligentes que había heredado de su abuela. ¿Te gustan las sandalias, abuelo? Están perfectas, respondí, pero mi voz vaciló un poco. Ella se acercó y me susurró al oído. Papá debería haberte dado algo mejor. Eres el mejor abuelo del mundo. Aquellas palabras me rompieron el corazón. Una niña de 16 años entendía algo que mi hijo adulto no podía ver. La fiesta continuó. Tadeo siguió exhibiendo su coche nuevo. Fernando siguió recibiendo felicitaciones por ser tan generoso y Fernanda siguió transmitiendo en vivo como si fuera la protagonista de una película. Y yo me quedé allí, sosteniendo mis sandalias, preguntándome en qué momento me había convertido en un extraño en la vida de mi propio hijo. Me acerqué a la mesa donde habían colocado el pastel que yo había llevado. Nadie lo había probado. Allí estaba intacto, como si no existiera, como yo. Tomé un pequeño pedazo y lo probé. Sabía recuerdos amargos de todo lo que había dado sin recibir nada a cambio. Miré alrededor y vi a todos los invitados, los vecinos, los amigos de Fernanda, algunos colegas de trabajo de Fernando.
Todos admirando el BMW. Todos felicitando a mi hijo por su generosidad hacia su suegro. Nadie, ni una sola persona, me preguntó qué me había regalado mi hijo. Tadeo se acercó a mí con una sonrisa victoriosa. Ernesto, ¿has visto qué hijo tan maravilloso tienes? Mira este cochazo que me dio. Sus palabras resumaban satisfacción, como si quisiera restregarme en la cara que él valía 45.000 euros y yo apenas 20. Sí, muy bonito, respondí, manteniendo la compostura. Es que Fernando siempre fue como un hijo para mí, continuó Tadeo. Desde el día en que conoció a Fernanda, lo traté como si fuera mi propio muchacho. Y mira cómo me lo agradece. Cada palabra era como un cuchillo. Fernando nunca había sido su hijo, pero recibía un trato mejor que yo, que lo había criado desde bebé. Cuando finalmente me despedí, Fernando me dio un abrazo rápido y distraído. Gracias por venir, papá. Que disfrutes las sandalias. Caminé hacia mi viejo Toyota, aquel que tenía 15 años y que seguía funcionando porque no tenía dinero para cambiarlo. Mientras conducía de regreso a casa, las sandalias en el asiento de pasajero me miraban como una burla cruel. Esa noche, sentado en mi sillón favorito, con las sandalias sobre la mesa de centro, tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Aquella noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 4 de la madrugada, sentado en mi sillón, mirando aquellas sandalias como si fueran la prueba física de mi insignificancia. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de satisfacción de Tadeo acariciando su BMW nuevo. Escuchaba las risas de todos celebrando su regalo. Sentía otra vez aquella punzada en el pecho cuando Fernando me entregó aquella bolsa arrugada. Me levanté y fui a mi habitación. Abrí el armario y saqué una caja de zapatos vieja que guardaba desde hacía años. Dentro estaban todos los recibos, todos los comprobantes, todas las evidencias de lo que había invertido en la vida de mi hijo. No porque fuera un hombre rencoroso que guardaba cuentas, sino porque mi difunta esposa me había enseñado a guardar todo para los impuestos. Extendí todos los papeles sobre la cama y comencé a revisar. El primer recibo que encontré fue de cuando Fernando tenía 8 años. Clases de natación, 200 euros mensuales durante 2 años. Papá, quiero ser como Michael Phelps, me había dicho. Nunca se convirtió en nadador, pero yo pagué hasta el último céntimo. Aquí estaba el recibo de la computadora que le compré cuando tenía 12 años, 500 euros en 1999. Una fortuna para mí en aquella época. Es para hacer mis tareas, papá, me había prometido. La usó más para jugar videojuegos que para estudiar, pero yo pagué religiosamente en 12 mensualidades. Los recibos de la universidad, 30.000 euros por año durante 4 años, 120.000 en total. Aquí estaban los comprobantes de préstamo que hice, las horas extras que trabajé, los fines de semana que dejé de descansar para pagar cada semestre. El recibo de la boda, 15.000 euros por un día que duró 6 horas. Aquí estaba el comprobante del otro préstamo que tuve que hacer, el que aún estoy pagando a mis 72 años. Los recibos de cuando los ayudé con la casa, 10.000 euros para la entrada, más 5.000 para los muebles, más 3.000 para el aire acondicionado, más 2.000 para la cerca del patio. Los recibos de cuando perdió el empleo, 8 meses pagando su hipoteca de 2.000 euros mensuales, más 500 euros semanales para la despensa, más los gastos médicos de Fernanda, más las clases de karate de Noemí, que yo no quería que ella dejara. Hice cálculos rápidos en mi cabeza. En total, había invertido más de 200.000 euros en la vida de Fernando. 200.000 euros que no tenía, que pedí prestados, por los que trabajé día y noche, que me costaron mi salud, mi juventud, mis propios sueños. Y él me había regalado unas sandalias de 20 euros. Pero no era solo el dinero, era todo lo demás. Las noches en vela, cuando tenía fiebre de niño, los partidos de fútbol donde yo era el único padre que nunca faltaba, las reuniones escolares donde siempre estuve presente, los problemas de adolescente que resolví sin juzgarlo, los consejos de vida que le di cuando no sabía qué hacer. Me acordé de cuando tuvo su primer corazón roto a los 17 años. Se había encerrado en su habitación durante 3 días sin comer. Yo me senté afuera de su puerta y hablé con él durante horas. Le conté sobre mi propio primer amor. Le expliqué que el dolor era temporal. Al final, salió y me abrazó, llorando. Gracias por entenderme, papá. Me acordé de cuando se graduó en la universidad. Subió al escenario para recibir su diploma y me buscó entre la multitud.
Cuando nuestras miradas se cruzaron, me señaló y gritó, «Esto es por ti, papá». Lloré como un bebé ese día, sintiéndome el hombre más orgulloso del mundo. Me acordé de cuando Noemí nació. Fernando me llamó a las 3 de la madrugada desde el hospital, llorando de felicidad. «Papá, tienes una nieta hermosa, parece un angelito. Ven rápido. Quiero que seas el primero en conocerla después de nosotros». Pero todo eso se había desvanecido en el momento en que empezó a verme como una obligación en lugar de como a su padre. Me di cuenta de que la respuesta estaba frente a mí cuando conoció a Fernanda. Al principio pensé que era solo la emoción del amor juvenil. Fernanda era bonita, inteligente, de buena familia. Tadeo tenía dinero, una casa grande, conexiones importantes. Poco a poco, Fernanda empezó a pasar más tiempo con ellos. «Es que ellos me enseñan sobre negocios, papá». Me decía, «Tadeo tiene muchos contactos que pueden ayudarme en el futuro». Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas más cortas. Los planes conmigo comenzaron a cancelarse porque surgía algo con la familia de Fernanda. Pero yo seguía siendo el primero al que llamaba cuando necesitaba dinero, el primero al que recurría cuando tenía problemas. Me había convertido en un cajero automático con sentimientos, el banco del padre, que nunca cerraba, que nunca cobraba intereses, que nunca preguntaba para qué era el dinero. Mientras revisaba todos esos recibos, sentí algo que no experimentaba hacía años: claridad mental absoluta. Por primera vez en mucho tiempo vi las cosas exactamente como eran, no como quería que fueran, no como esperaba que fueran, sino como realmente eran. Fernando me había elegido. No había sido un error, no había sido un descuido, no era que se hubiera olvidado de comprarme algo mejor. Había elegido conscientemente darle a Tadeo un coche de 45.000 euros, un reloj de 1.000 y a mí un par de sandalias de 20. Había elegido hacerme sentir insignificante en mi propio día. Y yo también tenía que elegir. Podía seguir siendo el padre que acepta cualquier migaja de atención para no perder al hijo. Podía seguir fingiendo que las sandalias eran un buen regalo. Podía seguir prestando dinero que nunca me devolvería, pagando cuentas que no eran mías, siendo invisible hasta que me necesitara. O podía elegir mi dignidad. Miré el reloj. Eran las 5 de la mañana de un lunes. Los bancos abrían a las 9. Tenía 4 horas para decidir qué tipo de hombre quería ser por el resto de mi vida. Me levanté, me duché, me puse mi mejor traje, desayuné tranquilamente por primera vez en semanas y esperé a que abrieran los bancos. A las 9 en punto estaba frente al Banco do Brasil con una carpeta llena de documentos en la mano. Le dije a la gerente de cuentas que quería cancelar todas las transferencias automáticas que tenía programadas. Todas. ¿Está seguro, señor Ernesto?, me preguntó. Algunas de esas transferencias están activas desde hace años. Completamente seguro, respondí con una calma que me sorprendió. La transferencia mensual de 500 euros que enviaba a Fernando por si acaso, cancelada. El pago automático de la tarjeta de crédito que había puesto a nombre de los dos para emergencias y que él usaba para sus gastos personales, cancelado. La cuenta de ahorros conjunta, donde yo depositaba dinero cada mes para el futuro de Noemí, pero que Fernando usaba cuando se quedaba sin dinero, congelada y transferida completamente a mi nombre. El seguro de vida, donde Fernando era el único beneficiario, modificado para que todo fuera directamente a una fundación benéfica. ¿Algo más, señor Ernesto? Sí, dije, sacando las tarjetas de crédito adicionales que le había dado a Fernando a lo largo de los años. Quiero cancelar todas estas tarjetas inmediatamente. Mientras la gerente procesaba cada cancelación, sentí como si me quitaran cadenas invisibles de los tobillos. Cada cancelado que escuchaba me hacía respirar un poco mejor. Cuando salí del banco eran las 11 de la mañana y me sentía como un hombre nuevo. No había rabia en mi pecho, no había tristeza, solo una extraña sensación de libertad que no experimentaba en décadas. Caminé despacio hacia mi coche, respirando el aire fresco de la mañana como si fuera la primera vez. Pero sabía que lo que acababa de hacer era solo el primer paso. Fernando se daría cuenta pronto, muy pronto, de que algo había cambiado. Las tarjetas empezarían a ser rechazadas, las transferencias no llegarían y entonces el espectáculo comenzaría. No tuve que esperar mucho. El teléfono sonó por primera vez a las 2 de la tarde. Era Fernando, pero no contesté. Sonó de nuevo a las 2:15, luego a las 2:30. A las 3 de la tarde ya tenía 8 llamadas perdidas. Finalmente contesté la novena. «Papá, ¿dónde estás?
¿por qué no contestas el teléfono? Su voz sonaba ansiosa, preocupada, no como la voz de alguien que el día anterior me había regalado unas sandalias de 20 euros. Estoy en casa. Hijo, ¿pasó algo? Sí, pasó algo. Mi tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado. Llamé al banco y me dijeron que había sido cancelada. ¿Sabes algo de eso? Su tono no era de preocupación, era de exigencia, como si tuviera derecho a usar mi dinero sin siquiera preguntarme. Sí, la cancelé esta mañana. Respondí con la misma tranquilidad con la que le habría dicho que había cambiado el aceite del coche. ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Yo uso esa tarjeta para emergencias. ¿Emergencias como qué, Fernando? ¿Como el BMW que le regalaste a Tadeo? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar tu respiración agitada. Padre, eso no tiene nada que ver. Ese regalo lo pagué con mi dinero. Tu dinero, el mismo dinero que obtienes porque no pagas alquiler, porque no pagas tus seguros, porque no pagas la mayoría de tus gastos, porque tu padre se encarga de todo eso. No, no es así, padre. Usted sabe que yo trabajo duro. ¿Trabajas duro? Sí, pero con mis subsidios. Dime una cosa, Fernando. ¿Cuánto de mi dinero usaste el mes pasado? Otro silencio, más largo esta vez. No llevo cuentas de eso, padre. Somos familia. Tienes razón. Somos familia. Por eso pensé que el Día del Padre merecía algo mejor que unas sandalias de 20 euros. Era solo un regalo. No pensé que ibas a ponerte tan dramático por eso. ¿Dramático? Esa palabra me golpeó como una bofetada. Para ti, mi dolor era drama. Mi desilusión era exageración. Mis sentimientos no importaban. No es drama. Hijo, es dignidad. Y hoy decidí recuperar la mía. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que a partir de hoy vas a vivir realmente con tu dinero, sin mis transferencias, sin mis tarjetas, sin mis subsidios. Vamos a ver qué tan fácil es comprar BMWs cuando realmente pagas tus propios gastos. Usted no puede hacer eso. Tengo responsabilidades. Tengo una familia. Yo también tengo responsabilidades y mi responsabilidad principal es conmigo mismo. Algo que olvidé durante 30 años. Padre, por favor, ¿podemos hablar de esto? Venga a casa y lo discutimos como adultos. No, Fernando. No voy a correr más cada vez que me llames. No voy a resolver más tus problemas financieros. No voy a hacer más tu banco personal. Usted es mi padre. Se supone que los padres ayudan a sus hijos. Los padres ayudan a sus hijos. Los hijos respetan a sus padres. Tú escogiste tratarme como un cajero automático. Ahora yo escojo tratarte como el adulto que se supone que eres. Colgué el teléfono. Mis manos no temblaban. Mi voz no se había quebrado. Por primera vez en años me había defendido sin disculparme. El teléfono sonó de nuevo, de inmediato. No contesté. Sonó otras 20 veces durante aquella tarde. No contesté ninguna. A las 6 de la tarde, escuché un coche en mi entrada. Miré por la ventana y vi la camioneta de Fernanda. Fernando bajó del asiento de pasajero como un huracán y caminó hacia mi puerta. Fernanda se quedó en el coche, probablemente transmitiendo en vivo este drama familiar para sus seguidores. Golpeó la puerta como si quisiera derribarla. Padre, abra la puerta. Tenemos que hablar. Abrí despacio, sin prisa. Fernando entró como un vendaval, con el rostro rojo de frustración. ¿Se puede saber qué está pasando con usted? ¿Por qué canceló todo? ¿Por qué no atiende teléfono? Siéntate, Fernando, le dije, señalando la butaca frente a la mía. Vamos a conversar como adultos, como dijiste. Se sentó, pero en la orilla del asiento, como listo para saltar. Dime exactamente qué quieres, dije. Quiero que reactives las tarjetas, que restaures las transferencias y que dejemos este drama atrás. ¿Y qué me ofreces a cambio? ¿A cambio? Soy tu hijo. No tienes por qué pedirme nada a cambio. Ah, pero yo sí tengo que darte todo sin pedir nada. Concepto interesante de familia. No es eso, padre. Es que usted siempre ha estado ahí. Para mí es lo normal. Normal. También es normal regalar un BMW a tu suegro y unas sandalias a tu padre. Ya te dije que eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, Fernando. Tiene que ver con prioridades, con respeto, con valor. Me levanté y fui a buscar la caja de zapatos con todos los recibos. La coloqué sobre la mesa de centro entre nosotros. ¿Sabes qué es esto? Pregunté. No tengo idea. Son todos los recibos de todo el dinero que gasté en ti en los últimos 30 años.
¿Quieres que los contemos juntos? Su rostro cambió. Por primera vez desde que había llegado, parecía incómodo. Padre, no necesitamos hacer cuentas. Somos familia. Tienes razón. No necesitamos hacer cuentas. Pero tú sí necesitas entender algo. Ayer me demostraste exactamente cuánto valgo para ti. 19,99 euros. Era solo un regalo, una declaración, y yo estoy dándote mi respuesta. Se quedó callado por primera vez desde que había llegado. Podía ver las ruedas girando en su cabeza, tratando de encontrar una forma de manipular la situación a su favor. Está bien, dijo finalmente con un tono más suave. Pido disculpas por las sandalias. Fue un error. La próxima vez te compraré algo mejor. No habrá próxima vez, Fernando. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que no voy a esperar más migajas de tu atención. No voy a mendigar más respeto. No voy a pagar más para que me amen. Se levantó de la butaca, volviendo a su estado de agitación. Esto es ridículo. Usted está destruyendo nuestra familia por un regalo. No, hijo. Tú destruiste nuestra familia cuando decidiste que yo valía menos que un extraño. Yo solo estoy reconociendo la realidad. Tadeo no es un extraño. Es el padre de mi esposa. Y yo soy tu padre, el que te crió, el que pagó todo lo que tienes, el que nunca te dijo no hay nada. ¿Y eso me convierte en qué? ¿En alguien que merece sandalias baratas? ¿Ya basta con esas malditas sandalias? Tienes razón, ya basta, porque de ahora en adelante no habrá más regalos baratos ni caros. No habrá más regalos de ninguna forma. Fernando se quedó parado en medio de mi sala, mirándome como si no me reconociera. Sus ojos iban de mi rostro a la caja de recibos, tratando de procesar lo que acababa de oír. No puede estar hablando en serio, dijo finalmente con una voz que sonaba más débil que antes. Nunca hablé más en serio en mi vida. Padre, por favor, sé que cometí un error, pero usted no puede castigarme así. Tengo gastos, tengo responsabilidades. Y yo tengo 72 años y una cuenta bancaria que refleja 30 años de poner tus responsabilidades por encima de las mías. Se volvió a sentar, esta vez realmente sentado, no en la orilla del asiento. Por primera vez parecía estar realmente escuchándome. No sabía que usted se sentía así, dijo. Y por un momento pensé que tal vez había una oportunidad de entendimiento. No sabías, Fernando. Ayer me regalaste unas sandalias de 20 euros el mismo día que le diste un BMW a un hombre que conoces hace 5 años. Realmente no sabías que eso me iba a doler. Pensé que lo entenderías. Pensé que sabrías que lo hice por estrategia, para mantener buenas relaciones con la familia de Fernanda. ¿Estrategia? ¿Humillar a tu padre es estrategia? No fue para humillarlo, fue para quedar bien con Tadeo. Él tiene contactos importantes, puede ayudarme en mi carrera. Y ahí estaba, la verdad desnuda, cruda, sin disfraces. Yo era sacrificable por su carrera. Mi dignidad era un precio aceptable por sus ambiciones. Entonces, ¿me estás diciendo que me sacrificaste por conveniencia? No lo ve así, padre. Es que usted siempre estuvo ahí. Sabía que iba a entenderme. Claro, padre siempre entiende. Padre nunca se queja. Padre nunca dice no. Padre es tan confiable que puedes pisotearlo cuando necesites quedar bien con alguien más importante. ¿No es así? Es exactamente así, Fernando. Y funciona porque lo permití durante décadas. Se quedó callado, mirando sus manos. Podía ver que finalmente estaba entendiendo la magnitud de lo que había hecho, pero no estaba seguro si sentía remordimiento o solo pánico por las consecuencias. ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto?, preguntó al fin. No puedes arreglarlo, hijo. No puedes deshacer 30 años de darme por sentado. No puedes borrar el momento en que decidiste que yo valía menos que quedar bien con tu suegro. Pero si puedes cambiar, puedes ser mejor con la próxima persona a la que decidas amar. Conmigo ya es demasiado tarde. No digas eso. Soy tu hijo. Siempre seré tu hijo. Genéticamente, sí, emocionalmente ya no estoy tan seguro. Esas palabras lo hirieron. Lo vi en su rostro, en la manera en que se encogió levemente. Bien, que sintiera una fracción del dolor que me había causado. Papá, por favor, déjame compensarte. Déjame demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. ¿Con qué dinero? Porque, por lo que entendí, mi dinero era lo que te permitía ser tan generoso con otros. Conseguiré el dinero, trabajaré más horas. Buscaré un segundo empleo. ¿Para qué? ¿Para comprarme regalos caros y demostrar que me amas? Ya no necesito que me compres nada, Fernando.
Ya no necesito tu amor comprado. No es amor comprado, es amor verdadero. El amor verdadero no humilla a las personas que ama. El amor verdadero no usa a las personas como cajeros automáticos. El amor verdadero no sacrifica la dignidad de alguien para quedar bien con extraños. Se levantó otra vez, empezando a caminar de un lado a otro de mi sala. Podía ver la desesperación creciendo en él. Está bien. Tienes razón. Tienes toda la razón. Fui un mal hijo. Fui egoísta. Fui injusto. ¿Es eso lo que quieres escuchar? No quiero escuchar nada, Fernando. No necesito tus disculpas. Lo que necesito es mi tranquilidad. ¿Y cómo consigo que me perdones? No puedes. El perdón es algo que yo doy cuando quiero dar, no cuando tú lo necesitas. Entonces, ¿qué? ¿Ya no voy a ser tu hijo? ¿Ya no tendremos relación? Puedes ser mi hijo cuando aprendas a actuar como tal. Hasta entonces, eres solo un hombre de 35 años que necesita aprender a vivir sin los subsidios de su padre. Eso es cruel. Cruel. ¿Sabes qué es cruel, Fernando? Cruel es darle un BMW a un extraño y sandalias a la persona que sacrificó todo por ti. Cruel es usar el dinero de tu padre para quedar bien con otros. Cruel es llamar drama al dolor legítimo de alguien que te ama. Ya entendí. Ya entendí que estaba equivocado. ¿Qué más quieres? Quiero que te vayas de mi casa y que no vuelvas hasta que puedas venir sin pedirme nada. Sin necesitar nada. Solo porque quieres estar conmigo. ¿Y cuándo va a pasar eso? No lo sé. Tal vez nunca. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Y si te necesito? ¿Y si tengo una verdadera emergencia? Entonces llama a Tadeo. Pregunta si su BMW nuevo puede prestarte dinero. Papá, por favor. Fernando, vete. Ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Abrió la puerta, pero antes de salir me dijo, te vas a arrepentir de esto. Te vas a quedar solo. Prefiero estar solo que sentirme solo estando con ustedes. Cerró la puerta con un estruendo que hizo temblar toda la casa. A través de la ventana, lo vi subir al coche de Fernanda. Ella lo bombardeó con preguntas que no pude escuchar, pero por sus gestos era claro que estaba furiosa. Se fueron y mi casa quedó en silencio. Me senté en mi sillón y, por primera vez en horas, sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de alivio, como cuando te quitas unos zapatos que apretaron todo el día. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, pero sabía que esto apenas comenzaba. Fernando no iba a rendirse tan fácil. Tenía demasiado que perder como para aceptar mi decisión sin luchar, y en eso tenía razón. Las 2 semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Fernando alternaba entre diferentes estrategias para hacerme cambiar de opinión. Primero, intentó la culpa. Me mandaba mensajes de texto diciendo lo mal que estaba financieramente, como Fernanda estaba preocupada, como Noemí preguntaba por qué el abuelo estaba enojado. Cuando eso no funcionó, intentó la nostalgia. Me envió fotos antiguas, nuestras, el bebé en mis brazos, su graduación, su boda. Cada foto venía con un mensaje. ¿Recuerdas cuando éramos felices? ¿Recuerdas cuando éramos una familia? Después intentó la intimidación. Fernando me llamó gritando que yo era un viejo egoísta, que estaba destruyendo su familia, que Fernando estaba deprimido por mi culpa. Luego vinieron los intermediarios, conocidos, amigos, vecinos. Hasta el cura de la iglesia me llamó para decirme que estaba siendo muy duro, que la familia era lo más importante, que debía perdonar. Pero mantuve mi posición. Cada llamada que no atendí, cada mensaje que leí sin responder, cada intento de manipulación que ignoré, me hacía sentir más fuerte. Y entonces, cuando pensé que ya había visto todas sus tácticas, llegó la que no esperaba. Un sábado por la tarde, mientras leía tranquilamente en mi patio, escuché pasos en mi jardín. Pensé que era Fernando otra vez, pero cuando levanté la vista, vi a mi nieta Noemí caminando hacia mí, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Abuelo, dijo con una voz entrecortada que me partió el corazón. Me levanté de inmediato, la abracé. Su pequeño cuerpo temblaba contra el mío. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te puso tan triste? Papá me dijo que ya no me quieres porque él te enojó. Dijo que ya no vas a venir a mis cumpleaños, ni a mis graduaciones, porque estás furioso con nuestra familia. Sentí una rabia tan profunda que por un momento pensé que iba a tener un infarto. Fernando había usado a su propia hija como arma emocional contra mí. Había manipulado a una niña de 16 años para que viniera a suplicarme que volviera. Siéntate aquí conmigo, Noemí,
le dije, guiándola hacia las sillas de patio. Vamos a hablar de esto como adultos. Ella se sentó, secando las lágrimas con la manga del suéter. Noy, ¿alguna vez me viste tratarte mal? ¿Alguna vez te grité o te hice sentir que no te amo? No, abuelo, siempre fuiste muy bueno conmigo. ¿Y tú crees que de la noche a la mañana me convertiría en el tipo de persona que castigaría a una niña inocente por los errores de su padre? No. Pero papá dice que estás muy enojado. Estoy decepcionado de tu padre. Es verdad. Pero mi decepción con él no tiene nada que ver contigo. No hiciste nada malo. ¿Entonces vas a venir a mi cumpleaños? Claro que voy a ir a tu cumpleaños, y a tu graduación, y a cualquier evento importante de tu vida en el que quieras que yo esté. ¿En serio? Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que había llegado. ¿En serio? Pero necesito que entiendas algo muy importante, Noemí. Tu padre y yo tenemos problemas de adultos que no tienen nada que ver contigo. Él hizo algo que me lastimó mucho y ahora estamos aprendiendo a tener una relación diferente. ¿Qué hizo? Dudé si debía contarle o no. Era demasiado joven para comprender por completo las dinámicas de dinero y respeto, pero lo bastante inteligente como para merecer una explicación honesta. Tu padre me trató como si yo no fuera importante para él. Me hizo sentir como si mi amor no valiera nada. Y decidí que merezco algo mejor que eso. ¿Por las sandalias? Ah, entonces sabías de las sandalias. Las sandalias fueron solo un símbolo, mi amor. El problema real es que tu padre olvidó que las personas que nos aman merecen nuestro respeto. Yo le dije que estaba equivocado. Le dije que debía haberte dado algo mejor. ¿Y qué te dijo? Que no entiendo porque soy muy joven, pero yo entiendo, abuelo. Entiendo que estuvo mal. Me quedé en silencio un momento, admirando la sabiduría natural de esta chica, que a los 16 años comprendía conceptos que su padre de 35 no podía aceptar. Noemí, quiero que sepas algo. No importa lo que pase entre tu padre y yo, tú siempre serás mi nieta querida. Siempre podrás contar conmigo. Siempre tendrás un lugar en mi vida. Y sí, tu padre también podrá tener un lugar en mi vida cuando aprenda a valorarlo. Hasta entonces, prefiero mantener mi distancia. ¿Nunca se van a reconciliar? No lo sé, mi amor. Eso depende de que tu padre entienda lo que hizo mal y realmente cambie. No solo que pida perdón, sino que cambie. Ella se quedó pensativa por un momento. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Claro, lo que quieras. ¿Por qué papá le dio ese coche tan caro al abuelo Tadeo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué piensas tú? Creo que quería quedar bien con él. Mamá siempre dice que el abuelo Tadeo tiene mucho dinero y muchos contactos importantes. Eres muy inteligente, Noemí, pero eso significa que papá te sacrificó por conveniencia, ¿no? Me sorprendió la claridad con la que lo había expresado. Una chica de 16 años había entendido en 5 minutos lo que su padre se negaba a aceptar después de semanas. Así es, mi amor. Eso está muy mal. Sí, está muy mal. ¿Y por eso le cortaste el dinero? Le corté el acceso a mi dinero porque me di cuenta de que me estaba usando. Era fácil ser generoso con otros cuando usaba mi dinero para hacerlo. Ah, entonces ahora tiene que ser generoso con su propio dinero. Exactamente. Ella se quedó callada por un largo rato, procesando todo lo que habíamos conversado. Abuelo, ¿puedo venir a visitarte aunque papá no venga? Claro. De hecho, me encantaría que vinieras más seguido. Podríamos cocinar juntos, ver películas o simplemente conversar como estamos haciendo ahora. ¿En serio? ¿No estaría mal? ¿Por qué estaría mal? Porque papá dice que si vengo a verte estoy tomando tu lado en vez del de él. Otra manipulación. Fernando estaba intentando controlar incluso las relaciones que podía tener con mi propia familia. Noemí, esto no es una guerra en la que tengas que elegir bandos. Yo no estoy peleando contigo ni con tu madre. Solo estoy poniendo límites con tu padre. ¿Qué son límites? Los límites son cuando decides cómo quieres que te traten y no permites que las personas crucen esas líneas. Por ejemplo, mi límite es que no voy a darle dinero a alguien que no me respeta. Ah, como cuando le digo a Marcos de mi clase que no me gusta que me grite y si me grita yo no le hablo. Exactamente como eso. Entonces, tu límite con papá es que no le vas a dar dinero hasta que aprenda a respetarte. Ese es uno de mis límites. Sí, me parece justo. ¿En serio? Sí. Si yo fuera rica y alguien usara mi dinero para quedar bien con otras personas mientras me trataba mal, yo también le cortaría el dinero. La sabiduría de los jóvenes seguía sorprendiéndome. Noemi entendía conceptos de autorrespeto que adultos de mi generación nunca habían aprendido. Abuelo,
¿Puedo decirte algo que quizá no te guste? Dime. Creo que papá está muy asustado. ¿Asustado de qué? Asustado de tener que vivir realmente con su propio dinero. Asustado de que mamá se dé cuenta de que no gana tanto como ella piensa. Asustado de que la familia de mamá note que no es tan exitoso como presume. ¿Por qué piensas eso? Porque anoche lo escuché hablando por teléfono con alguien. Estaba preguntando por préstamos y sonaba muy desesperado. Luego escuché a mamá preguntándole por qué el abuelo Tadeo no podía prestarle dinero y papá gritó que el abuelo Tadeo no era su banco personal. Ironías de la vida. Fernando finalmente entendía lo que se siente ser tratado como un banco personal, pero había tenido que aprenderlo de la manera más dura. Noemí, ¿tu padre sabe que viniste a hablar conmigo? No. Le dije que iba a la casa de mi amiga Karen. No quería que me prohibiera venir. ¿Te lo prohibiría? Probablemente. Está muy enojado contigo y dice que eres tú quien está siendo terco. ¿Y tú qué piensas? Pienso que papá cometió un error muy grande y ahora no sabe cómo arreglarlo sin tener que admitir que estaba equivocado. Eres demasiado inteligente para tu edad. ¿Lo sabías? Mamá dice que es porque paso mucho tiempo con adultos en lugar de actuar como un adolescente normal. Tu madre tiene razón, pero eso no es malo. Significa que ves las cosas con más claridad que muchos adultos. Noemí se quedó conmigo hasta que oscureció. Cocinamos juntos una cena sencilla. Vimos una película antigua que le gustaba y conversamos sobre sus planes para la universidad. Era la charla más natural y relajada que había tenido en semanas. Cuando llegó la hora de irse, me abrazó fuerte. Abuelo, gracias por explicarme todo. Ahora entiendo mejor lo que está pasando. Gracias a ti por venir, mi amor. Y recuerda, siempre puedes venir cuando quieras. Aunque papá se enoje, tu padre no tiene derecho a controlar tu relación conmigo. Eres lo suficientemente grande para decidir a quién quieres ver. Ella se fue caminando hacia la parada del autobús y yo me quedé parado en mi puerta, viéndola alejarse. Era increíble cómo una conversación con mi nieta había aclarado tanto mis pensamientos. Su perspectiva fresca me había ayudado a ver que no estaba loco, que mis sentimientos eran válidos, que mis límites eran justos, pero también me había dado información valiosa. Fernando estaba desesperado financieramente y esa desesperación lo volvería más impredecible. No tuve que esperar mucho para confirmarlo. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico, sonó el timbre. Miré por la ventana y vi a Fernanda parada en mi puerta, vestida como si fuera a una reunión de negocios importante. Abrí la puerta, pero no le invité a entrar. Fernanda, ¿en qué puedo ayudarte? Necesitamos hablar, Ernesto. Esto ya se salió de control. ¿Sobre qué quieres hablar? ¿Sobre ese berrinche que estás haciendo? ¿Sobre cómo está afectando mi familia? ¿Sobre cómo tu orgullo está lastimando a personas inocentes? Su tono era condescendiente, como si hablara con un niño mimado. Berrinche, orgullo, interesante manera de describir el autorrespeto. Llámalo como quieras. Lo que importa es que necesitas detener esto ahora mismo o vas a perder a tu familia para siempre. ¿Amenazas ahora, Fernanda? No son amenazas, son hechos. Fernando está considerando mudarse a otra ciudad. Dice que no puede estar cerca de alguien que lo chantajea emocionalmente. ¿Chantaje emocional? Así llama él a las consecuencias de sus actos. Así llama a un padre que usa el dinero para controlar a su hijo adulto. Me reí. Realmente me reí en su cara. ¿Usar el dinero para controlar? Fernanda, ¿sabes cuántos años Fernando usó mi dinero sin preguntarme para qué lo quería? ¿Sabes cuántas veces gastó mi dinero en ustedes mientras me daba migajas de atención? Eso es diferente. Los padres ayudan a sus hijos. Es natural. Los padres ayudan a sus hijos que los respetan. No financian a adultos que los tratan como cajeros automáticos. Fernando te respeta. ¿Darme unas sandalias de 20 euros mientras le regala un BMW a su padre es respeto? Ya basta con esas malditas sandalias. ¿Vas a destruir una familia por un regalo? No voy a destruir nada. Fernanda, solo voy a dejar de financiar mi propia humillación. Eres un viejo egoísta. Y tú eres una mujer que se acostumbró a vivir con dinero ajeno. Supongo que ahora tendrás que acostumbrarte a vivir con el dinero que realmente ganen. Su rostro se puso rojo de rabia. ¿Sabes una cosa? Tienes razón. Me acostumbré a tener una ayuda extra. ¿Y sabes por qué? Porque Fernando me dijo que esa era tu manera de demostrar amor. Me dijo que te gustaba ser generoso, que te hacía sentir útil. ¿Él te dijo eso? Sí. Me dijo que si no aceptábamos tu ayuda, ibas a sentirte rechazado, que necesitabas sentirte necesario. Eso era nuevo.
Fernando le había mentido a su esposa sobre mis motivaciones para seguir justificando el uso de mi dinero. ¿Y tú le creíste? Porque yo no lo creería. Es mi marido y parecía lógico. Muchos padres mayores quieren sentirse útiles ayudando a sus hijos. Fernanda, ¿alguna vez se te ocurrió preguntarme directamente si eso era verdad? ¿Para qué? Fernando conoce a su padre mejor que nadie. Aparentemente no me conoce en absoluto. Se quedó callada por un momento y pude ver que estaba procesando la información. Tal vez comenzaba a darse cuenta de que su marido le había estado mintiendo. Entonces, ¿nunca quisiste ayudarnos? Quise ayudarlos al principio, cuando pensé que era algo temporal, cuando creí que Fernando eventualmente sería independiente, pero se convirtió en un estilo de vida, se convirtió en una expectativa. Pero nunca dijiste nada. ¿Cómo iba a decir algo? Cada vez que le daba dinero, Fernando me decía lo agradecido que estaba, lo mucho que significaba para él, cómo me lo iba a devolver cuando pudiera. Pensé que realmente apreciaba mi ayuda. Y la apreciaba. No, Fernanda, él apreciaba el dinero. A mí me daba por sentado. ¿Cómo puedes decir eso? Fernando te ama. Fernando ama lo que yo hago por él. No me ama a mí. Si me amara, no me habría humillado públicamente regalándome unas sandalias mientras le daba un BMW a su padre. Quizás cometió un error de juicio. Un error de juicio es equivocarse en algo pequeño. Humillar a tu padre en su propio día es una decisión consciente. Fernanda guardó silencio por un largo rato. Podía ver que estaba luchando internamente con algo. Ernesto, ¿puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Realmente es solo por las sandalias o hay algo más? Era la primera pregunta genuina que había hecho desde que llegó. Las sandalias fueron la gota que colmó el vaso, pero el vaso llevaba años llenándose. ¿De qué manera? De ser tratado como un invitado en la vida de mi propio hijo, de que me llamaran solo cuando necesitaban dinero, de recibir visitas de 5 minutos mientras ustedes pasaban horas con su familia, de ser el último en enterarme de decisiones importantes que afectaban a mi nieta. No sabía que te sentías así, porque nunca preguntaron cómo me sentía, solo asumieron que yo estaría ahí, sin importar cómo me trataran. ¿Y ahora qué? ¿Ya no vas a formar parte de nuestras vidas? Voy a formar parte de las vidas de las personas que me valoran. Noemí siempre será mi nieta. Tú puedes ser mi nuera si aprendes a verme como una persona y no como un recurso. Y Fernando puede ser mi hijo cuando aprenda a actuar como tal. ¿Qué tendría que hacer Fernando para que lo perdonaras? No se trata de perdón, Fernanda. Se trata de respeto. Fernando tendría que demostrar que me ve como a su padre, no como a su financiador. ¿Cómo haría eso? Esa es una pregunta que él tendría que responder. No voy a darle un manual de instrucciones sobre cómo amarme. Eso es muy complicado. No, es muy simple. O me respeta o no me respeta. O me valora o no me valora. O soy su padre o soy su banco. No puede ser ambas cosas cuando le conviene. Fernanda se quedó pensativa por otro largo momento. ¿Puedo decirte algo? Claro. Mi padre nunca me habría cortado económicamente, no importa lo que yo hubiera hecho. Tu padre tampoco trabajó 30 años para financiar tu vida adulta, solo para recibir unas sandalias de 20 euros como agradecimiento. Touche, ¿puedo preguntarte algo también? Sí. ¿Realmente crees que estuvo bien que Fernando me regalara unas sandalias mientras le daba un BMW a su padre? Tardó mucho en responder. No, dijo ella finalmente. No, no estuvo bien. ¿Y crees que Fernando lo sabe? Creo que sí, pero no quiero admitirlo, porque significaría aceptar que ha estado equivocado contigo durante mucho tiempo. Exacto. Y mientras no pueda admitirlo, no puede cambiar. ¿Y si lo admite? ¿Y si viene y te dice que estaba equivocado y se disculpa? Entonces sería un buen primer paso. Pero las disculpas son solo palabras. El cambio real se demuestra con acciones. ¿Qué tipo de acciones? Las que demuestren que me ve como su padre, no como su empleado. Fernanda se fue ese día con mucho en qué pensar. Yo también tenía mucho que reflexionar. Por primera vez desde que todo esto había comenzado, alguien de la familia de Fernando había tenido una conversación real conmigo, sin gritos, sin manipulación, sin amenazas. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No recibí llamadas desesperadas, no tocaron a mi puerta, no llegaron mensajes de texto llenos de drama. Era como si hubiera una tregua silenciosa mientras todos procesaban lo que estaba ocurriendo. Aproveché esa calma para hacer algo que no hacía desde hacía décadas, pensar en mí mismo. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo siendo el padre de Fernando, el abuelo de Noemí, el proveedor de la familia, que había olvidado quién era Ernesto, el hombre,
que me gustaba hacer, que me hacía feliz aparte de ayudar a los demás. Comencé a redescubrirme lentamente. Una mañana me levanté y, en lugar de preocuparme si Fernando necesitaba dinero o si había pagado alguna cuenta que no era mía, preparé un desayuno elaborado, huevos revueltos con champiñones, tocino crujiente, pan tostado con mantequilla auténtica, café especial que había guardado para ocasiones especiales. Comí despacio, saboreando cada bocado, leyendo el periódico completo, sin prisa. Era un lujo que no me había dado en años. Después del desayuno, salí a caminar por el parque cerca de mi casa. Había pasado por allí miles de veces en coche, pero nunca me había detenido a caminar. Era hermoso, bancos bajo los árboles, un pequeño lago con patos, senderos bien cuidados donde otras personas mayores hacían ejercicio. Me senté en uno de los bancos y observé a la gente. Una pareja de ancianos jugaba ajedrez en una mesa de cemento. Una mujer de mi edad alimentaba a los patos con migas de pan. Un grupo practicaba tai chi sobre el césped. ¿Es la primera vez que viene por aquí?, me preguntó una voz femenina. Me giré y vi a una mujer elegante, probablemente de unos 65 años, con cabello gris bien peinado y una sonrisa amable. Sí, es la primera vez que realmente me detengo a disfrutarlo, respondí. Es un lugar hermoso para reflexionar. Vengo aquí todas las mañanas desde que me jubilé. ¿En qué trabajaba usted? Era enfermero, 35 años en el Hospital General. ¿Y usted? Trabajé en una fábrica durante 40 años. Debe haber sido un trabajo duro. Sí, pero me gustaba, me daba propósito. ¿Y ahora qué le da propósito? Era una pregunta simple, pero me impactó como un martillazo. ¿Qué me daba propósito ahora? Durante décadas, mi propósito había sido Fernando. Trabajar para él, ahorrar para él, resolver sus problemas, facilitar su vida. Estoy redescubriendo eso, respondí honestamente. Estás en una transición. Yo pasé por eso cuando me jubilé. De repente ya no era la enfermera Marta. Solo era Marta. Fue aterrador al principio. ¿Y cómo superó eso? Empecé a hacer cosas para mí, cosas que había postergado durante décadas. Aprendí a pintar, empecé a viajar sola, me uní a un club de lectura. ¿No se sintió egoísta? Al principio, sí, pero luego me di cuenta de que pasar toda la vida viviendo para otros no es noble, es autodestructivo. No podemos dar lo que no tenemos. Sus palabras resonaron profundamente en mí. ¿Cuántos años había pasado vaciándome para llenar a otros? ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Me dijo Marta. Claro, tuvo una pérdida reciente, ¿verdad? Por eso está reevaluando su vida. Algo así. Perdí la ilusión de que me valoraban las personas que más amo. Esas son las pérdidas más dolorosas, cuando te das cuenta de que has dado a personas que solo toman. Exactamente. Tiene familia, un hijo adulto y una nieta. Mi hijo, digamos que tuvimos un desacuerdo fundamental sobre el respeto mutuo. Y mi nieta, ella es un ángel, la única que realmente me ve como persona. Los nietos generalmente ven las cosas con más claridad que los hijos. No tienen la complicación emocional de la relación padre-hijo. Muy cierto. ¿Puedo darle un consejo de alguien que ha vivido lo suficiente para aprender algunas lecciones? Por favor, no viva su vida esperando que otros cambien. Viva su vida de manera que sea feliz, conocen su aprobación. Si cambian y se suman a su felicidad, maravilloso. Si no cambian, igual será feliz. Es así de simple. Así de simple y así de difícil. Simple porque la fórmula es clara. Difícil porque requiere coraje para establecer límites y mantenerlos. He estado estableciendo límites recientemente. ¿Y cómo se siente? Liberador y aterrador al mismo tiempo. Perfecto. Eso significa que está haciendo algo que importa. Conversamos otra hora. Marta me contó sobre sus viajes, cómo había aprendido a pintar a los 60 años, sobre el club de lectura que había cambiado su perspectiva sobre muchas cosas. ¿Sabe qué? Debería venir al club de lectura el próximo miércoles. Estamos leyendo un libro sobre segundas oportunidades. No sé si soy muy bueno para esas cosas sociales. Nadie es bueno al principio, pero es una manera de conocer personas que están en la misma etapa de la vida que usted. ¿De verdad cree que debería? Creo que debería hacer todo lo que despierte su curiosidad. A su edad, la curiosidad es un regalo. Salí del parque esa tarde con el número de teléfono de Marta y una invitación para unirme a su club de lectura. Pero, lo más importante, salí con una nueva perspectiva sobre mi vida. Durante semanas, me había concentrado en lo que Fernando había hecho mal, en cómo me había lastimado, en las injusticias que había sufrido.
Y, aunque todo eso era válido, también me mantenía atado al pasado. Marta tenía razón. No podía controlar si Fernando cambiaba o no. Solo podía controlar cómo vivía mi propia vida. Aquella noche, en lugar de sentarme en mi sillón a rumiar sobre la situación con Fernando, tomé unos libros que había comprado años atrás, pero que nunca había leído. Libros sobre historia, sobre viajes, sobre filosofía, libros que había postergado porque siempre surgía alguna crisis de Fernando que resolver. Elegí uno sobre la historia de la exploración antártica y me sumergí en él. Era fascinante leer sobre hombres que habían arriesgado todo para descubrir lo desconocido, que habían encontrado propósito en la propia aventura. Cuando el teléfono sonó a las 9 de la noche, ni siquiera levanté la vista del libro. Era Fernando, por supuesto, pero ya no me sentí obligado a contestar cada llamada. Al día siguiente, fui a la librería local y compré 3 libros más. También me inscribí en un curso de informática para la tercera edad que ofrecían en la biblioteca. Si iba a redescubrir quién era Ernesto, necesitaba modernizarme un poco. La semana pasó volando. Cada día descubría algo nuevo sobre mí mismo. Descubrí que me gustaba cocinar cuando no lo hacía por obligación, sino por placer. Descubrí que tenía opiniones sobre arte cuando visité un museo local. Descubrí que disfrutaba de la conversación intelectual cuando fui al club de lectura de Marta. El club de lectura fue una revelación. Había 12 personas, hombres y mujeres entre los 55 y 75 años. Todos habían llegado allí después de algún tipo de transición, jubilación, divorcio, pérdida de pareja, hijos que se habían vuelto independientes. Conversábamos sobre el libro, sí, pero también sobre la vida, sobre los desafíos de redefinirse después de décadas de ser definidos por otros, sobre la aterradora libertad de despertarse un día y darse cuenta de que finalmente podías vivir para ti mismo. Es curioso, dijo un hombre llamado Tadeo, qué ironía el nombre. Pasamos la primera mitad de la vida construyendo una identidad basada en lo que los demás necesitan de nosotros, y la segunda mitad aprendiendo a ser nosotros mismos. El problema, añadió una mujer llamada Carmen, es que a veces las personas de la primera mitad de nuestra vida no saben cómo relacionarse con la nueva versión de nosotros. ¿Y qué hacen cuando eso ocurre? Pregunté. Depende, respondió Carmen. Si realmente nos aman, aprenden. Si solo amaban lo que hacíamos por ellos, se alejan. ¿Y cómo distingues entre los dos? Por la reacción que tienen cuando estableces límites, dijo Marta. Las personas que te aman respetan tus límites. Las que solo te usan se enfadan cuando los pones. Esas palabras de Marta resonaron en mí durante días. Fernando se había enfadado cuando puse límites. No respetó mi decisión, no reflexionó sobre sus acciones, no mostró comprensión hacia mis sentimientos. Solo se enojó porque ya no podía usar mi dinero. Habían pasado 6 semanas desde el Día del Padre, cuando finalmente recibí una llamada que no esperaba. Era sábado por la mañana. Yo estaba en la cocina preparando unos panqueques especiales que había aprendido a hacer en un curso de cocina que me había inscrito, cuando sonó el teléfono. Abuelo, soy Noemí. Su voz sonaba diferente, preocupada. Hola, mi amor. ¿Qué pasa, Noemí? Papá está en el hospital. La espátula que tenía en la mano se me cayó. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tuvo un colapso nervioso anoche. Mamá dice que ha estado muy estresado con el trabajo y el dinero y simplemente colapsó. Está consciente, pero los médicos dicen que necesita descansar. ¿En qué hospital están? En el Hospital General. Abuelo, ¿podrías venir? Papá está preguntando por ti. Mi primer instinto fue salir corriendo hacia el hospital. Era mi hijo, no importaba todo lo que había pasado. Pero respiré hondo y pensé en todo lo que había aprendido en las últimas semanas. Voy para allá, Noemí, pero voy por ti y por tu madre. ¿Está claro? Sí, abuelo, entiendo. Cuando llegué al hospital, Fernanda estaba en la sala de espera con los ojos enrojecidos. Se levantó cuando me vio y, por un momento, pensé que iba a gritarme, pero en lugar de eso me abrazó. Gracias por venir, me dijo. ¿Cómo está? Físicamente bien, pero mentalmente está exhausto. El médico dice que ha estado bajo mucho estrés por mucho tiempo. Puedo verlo. Está durmiendo, pero puedes entrar si quieres. Entré en la habitación y vi a Fernando conectado a varios monitores, durmiendo profundamente. Parecía más pequeño de lo que recordaba, más frágil. En ese momento, no era el hombre de 35 años que me había dado chancletas baratas. Era mi hijo pequeño que necesitaba al padre.
Pero también recordé las palabras de Carmen en el club de lectura. Las personas que te aman respetan tus límites. Las que solo te usan se enfadan cuando los pones. Me senté en la silla al lado de su cama, pero no toqué su mano. No iba a fingir que todo estaba bien solo porque él estaba en el hospital. Después de una hora, Fernando abrió los ojos. Cuando me vio, se llenaron de lágrimas. «Papá», susurró. «Hola, Fernando. ¿Cómo te sientes?» «Cansado, muy cansado. El médico dice que has estado bajo mucho estrés». «Sí, mucho estrés». Se quedó en silencio un momento, mirando el techo. «Papá, ¿puedes perdonarme?» «¿Por qué quieres que te perdone, Fernando?» «Por todo, por las chancletas, por no valorarte, por usar tu dinero, por tratarte mal. ¿Realmente entiendes por qué estabas equivocado o solo lo dices porque estás en el hospital?» «Entiendo. Creo que siempre lo entendí. Pero no quería admitirlo». «¿Por qué no querías admitirlo?» «Porque admitirlo significaba aceptar que soy un mal hijo. Y no quería ser un mal hijo». «Fernando, no eres un mal hijo. Eres un hijo que cometió errores. Errores grandes. Sí, errores grandes. ¿Se pueden reparar?» «Depende de lo que estés dispuesto a hacer. Lo que sea necesario». «Lo que sea necesario no es una respuesta, Fernando. Es una frase que la gente dice cuando está desesperada. Necesito especificidad». Él se quedó pensando por mucho tiempo. «Quiero empezar devolviendo el BMW». «¿Qué?» «El BMW que le di a Tadeo. Quiero devolverlo al concesionario y usar ese dinero para comenzar a pagar todo lo que te debo». «Fernando, ¿de dónde vino el dinero para ese BMW?» «De mis propias ganancias que tenía, porque tú pagabas la mayoría de nuestros gastos». «Entonces, realmente no era tu dinero. Era el dinero que yo había ahorrado porque tú cubrías nuestros gastos». «¿Y cómo te sientes al admitir eso?» «Avergonzado. Muy avergonzado». «Bien, la vergüenza es el primer paso para el cambio. ¿Aceptarías que yo devolviera el coche?» «No, no, porque no estás entendiendo el punto. El punto no es el dinero, Fernando. El punto es el respeto». «Entonces, ¿qué quieres que haga?» «Quiero que aprendas a vivir realmente con tu dinero. Quiero que aprendas a valorar las relaciones más que las posesiones. Quiero que aprendas a ser un hijo antes de ser un yerno». «¿Cómo hago eso?» «Esa es una pregunta que tienes que responder tú mismo. No voy a darte un manual mientras tanto. Mientras tanto, yo seguiré viviendo mi vida. Si quieres ser parte de ella, tendrás que demostrar que me valoras como persona, no como proveedor. ¿Eso significa que nunca más ayudaré?» «Significa que la ayuda se gana con respeto y se mantiene con gratitud. No es un derecho automático». «Entiendo. ¿De verdad entiendes o crees que entiendes?» «Creo que estoy empezando a entender, pero probablemente necesite tiempo para comprenderlo completamente. Ese es el primer paso, admitir que no entiendes completamente». Conversamos durante otra hora. No fue una reconciliación mágica donde todo se resolviera, pero fue el primer diálogo real que tuvimos en años. Fernando admitió errores específicos, expresó remordimiento genuino. Lo más importante, no pidió que las cosas volvieran a ser como antes. Cuando salí del hospital esa tarde, no sabía si Fernando realmente cambiaría o si solo estaba diciendo lo que creía que yo quería escuchar, pero por primera vez en semanas sentí un poco de esperanza. 6 meses después, puedo decir que Fernando hizo cambios reales, no perfectos, pero reales. Buscó un segundo empleo para ser realmente independiente financieramente. Comenzó terapia para entender sus patrones de comportamiento, devolvió el BMW y usó ese dinero para empezar a pagar sus propias deudas. Más importante, empezó a visitarme sin pedir nada. Viene los domingos por la mañana y tomamos café juntos. Hablamos de la vida, de sus metas, de sus miedos, de todo, excepto de dinero. Noemí viene más seguido. También cocina conmigo. Me enseña sobre tecnología, me cuenta sobre sus planes universitarios. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Y yo sigo redescubriéndome. Sigo yendo al club de lectura. Comencé a viajar solo. Aprendí a usar la computadora y hasta empecé a escribir mis memorias. Perdoné a Fernando. No completamente. El perdón es un proceso, no un evento. Pero aprendí que perdonar no significa permitir que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa soltar el resentimiento mientras se mantiene la sabiduría. La relación con Fernando nunca será la misma que antes. Y eso está bien. Antes era una relación desequilibrada, donde yo daba todo y él tomaba todo. Ahora es una relación en la que ambos contribuimos, donde ambos valoramos al otro,
donde el respeto fluye en ambas direcciones. Me miro en el espejo cada mañana y veo a un hombre diferente del que era hace un año. Veo a un hombre que aprendió que nunca es demasiado tarde para exigir respeto, que aprendió que el amor propio no es egoísmo, que aprendió que a veces hay que perder una relación para salvarla. Hoy no necesito permiso para vivir. No es venganza, es liberación. Y tú que escuchaste mi historia, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Seguirías pagando para que te amen o elegirías tu dignidad? La respuesta, como aprendí, puede cambiarlo todo.